Abogados de Reddit. ¿Cuál ha sido su mejor y más épico momento de "con eso concluyo mi caso"? Historia 1. Defendía a un padre al que su exesposa acusaba de abuso verbal frente a los hijos. Ella se presentaba como la madre modelo, víctima perfecta. Durante el juicio, ella lloraba, relataba escenas dramáticas y hablaba del daño psicológico que él supuestamente causaba. La clave fue una tablet. Mis clientes me habían dicho que los niños usaban TikTok y que su madre los animaba a grabar videos actuando escenas familiares. Solicité los dispositivos como parte de la evidencia. La jueza accedió y ahí estaba. La madre, fuera de cámara, instruyendo a su hijo menor. Di que papá te gritó así y llora más fuerte esta vez. Hubo 6 videos similares. Mostré el video sin comentarios. La sala quedó en silencio. Ella intentó decir que era broma. La jueza. ¿Eso era una broma? Silencio. Me incliné y dije, con eso concluyo mi caso. La custodia fue transferida de inmediato al padre. Ella perdió incluso las visitas sin supervisión. Historia 2. Representaba a una empresa demandada por una ex empleada que aseguraba haber sido despedida por discriminación de género. Su relato era convincente, hasta que la contraparte presentó como evidencia una serie de correos que, según ellos, demostraban acoso laboral. Uno de esos correos lo firmaba el CEO, pero mi cliente había dejado ese puesto un mes antes. Revisé los metadatos del archivo, creado en su computadora personal, 3 días antes del juicio. Pedí permiso para proyectar los datos técnicos. El juez accedió. Mostré. Fecha de creación. Hace 3 días. Autor. Nombre de la demandante. Programa. Word. Licencia vinculada a su correo personal. El abogado contrario pidió un receso. El juez lo negó. La demandante se quebró y confesó que los había editado para fortalecer su caso. Dije simplemente, Su señoría, la única discriminación aquí es contra la verdad. Con eso, concluyo mi caso. El juez se giró. Demanda desestimada. Se iniciará investigación por perjurio. Historia 3. Defendía a un joven acusado de robo de identidad y fraude bancario. Las pruebas eran casi aplastantes. Tarjetas falsas, movimientos extraños, testigos dudosos, hasta que noté algo extraño. Los registros de las cámaras de seguridad de uno de los cajeros. El fiscal presentó los videos en mala calidad, pero yo había pedido los originales. En la versión HD, se ve claramente que el rostro del sujeto no coincidía con mi cliente, y más aún, el verdadero estafador tenía una cicatriz en la mano derecha. Mi cliente, zurdo y sin marcas, estaba a kilómetros de distancia esa noche, comprando pizza con recibo y cámaras del local. Mostré ambos videos. Luego pedí a mi cliente que se pusiera de pie y alzara ambas manos. El juez miró al fiscal y dijo, ¿algo más? Silencio. Respondí, no, su señoría. Con eso concluyo mi caso. El fiscal ni siquiera apeló. Historia 4. Caso de divorcio. El esposo me contrató porque su ex lo acusaba de esconder propiedades, alegando que él tenía una cuenta secreta en Suiza. Ella se victimizaba como si él fuera un magnate manipulador y ella una simple maestra de primaria. Ella presentó un supuesto estado de cuenta que alguien le había enviado anónimamente. El documento parecía real, hasta que noté un pequeño error en la firma del banco. Decía Banque de Switzerland. Sí, con Z y mal escrito. Pedí al perito analizar el documento. Confirmó, falso. Además, se detectó que el PDF fue creado desde una impresora registrada a nombre de ella. Pedí hablar. Mi clienta nunca tuvo una cuenta en Suiza, pero la señora, en cambio, parece tener mucha imaginación y una impresora personal. El juez. ¿Tiene algo más que agregar? Yo. Con eso concluyo mi caso. Ella terminó pagando las costas judiciales y una denuncia por falsificación. Historia 5. Mi cliente era una mujer acusada de negligencia médica. Un paciente la demandaba asegurando que una mala praxis le provocó secuelas de por vida. Durante la audiencia, él se presentó cojeando, con bastón, y diciendo que desde la cirugía no podía caminar sin dolor. Todo apuntaba contra ella, hasta que, por pura casualidad, alguien del equipo legal vio su TikTok abierto en su laptop mientras esperábamos. El demandante había subido un video, 2 días antes, bailando salsa en una fiesta, sin bastón, sin cojear. Proyectamos el video. El juez lo miró 3 veces. ¿Es usted este hombre que aparece haciendo giros? El demandante. Yo, es que ese día me sentía un poco mejor. Juez. ¿Al punto de hacer un split con música de Marc Anthony? Yo, con eso concluyo mi caso. Demanda retirada. Se investigó fraude. Historia 6. Era un juicio por herencia. La hermana menor, mi clienta,
Alegaba que el testamento que beneficiaba únicamente a su hermano había sido manipulado. Él decía que su padre le dejó todo porque siempre fue el más responsable. El documento parecía legítimo, notariado, sellado, todo, pero había un pequeño detalle que no cuadraba: la firma del notario. Yo había visto ese mismo nombre en otro caso, y recordé que había fallecido hacía 5 años. Investigamos. Efectivamente, el notario que firmó ese testamento había muerto 2 años antes de su supuesta firma. Lo expuse ante el juez. Señoría, el notario que certificó este testamento llevaba 2 años enterrado cuando lo firmó. O tenemos un milagro o un delito. El hermano se descompuso. El juez ordenó una investigación por falsificación y restituyó la herencia a partes iguales. ¿Algo más?, preguntó el juez. Yo. Con eso, concluyo mi caso. Historia 7. Representaba a una madre acusada de alienación parental. Su ex esposo decía que ella manipulaba a su hija para que no lo quisiera ver. Él pedía la custodia total, alegando que la niña lloraba cada vez que hablaban. Parecía el caso perfecto para él, hasta que revisé los mensajes que él mismo había adjuntado como prueba. En uno de los chats con la niña, de 9 años, se leía: si le dices a la jueza que quieres estar conmigo, te compro el iPhone que te gusta. Si no lo haces, ya sabes cómo me pongo. Pregúntale a tu mamá. Leí los mensajes en voz alta. La sala quedó helada. La jueza le quitó la palabra al padre, que comenzó a tartamudear. La madre lloraba. La niña estaba presente y asintió en silencio. Su señoría, creo que los hechos hablan solos. Con eso, concluyo mi caso. El padre perdió la custodia y las visitas quedaron bajo supervisión judicial. Historia 8. Caso de acoso laboral. Mi clienta era gerente de una empresa tecnológica, acusada por un ex subordinado que aseguraba que ella lo humillaba públicamente y lo hacía trabajar horas extras sin paga. La demanda era larga, emocional, con testigos dudosos, pero cuando obtuvimos los correos internos, todo cambió. Él mismo había escrito semanas antes: voy a arruinar a esta tipa, tengo todo planeado, si se niega a mi oferta meto la denuncia. Ella cree que puede mandarme, pero va a ver quién gana esta guerra. El juez me pidió resumir mi postura. Proyecté los correos. Señoría, este no es un caso de acoso. Es un chantaje premeditado y documentado. Mi clienta solo hizo su trabajo. Él quiso extorsionarla, falló, y ahora intenta usar el sistema judicial como venganza. Me giré y dije: con eso concluyo mi caso. El juez archivó el caso ese mismo día, y se abrió una causa penal contra el denunciante. Historia 9. Mi cliente era un joven mecánico acusado de destruir el motor de un coche deportivo de lujo. El dueño del coche afirmaba que mi cliente lo saboteó por envidia. El cliente trajo fotos del motor dañado, pero se negaba a mostrar facturas previas del vehículo. Algo no cuadraba. Conseguimos acceso a los registros digitales del coche a través del fabricante y descubrimos que el motor ya presentaba fallas desde antes de ser llevado al taller. Además, alguien había desactivado el sensor de advertencia de aceite semanas antes. El código de usuario de esa modificación, el propio demandante. Y ahí estaba su firma electrónica. Cuando lo presenté, el tipo intentó decir que fue un error técnico. Claro, un error técnico con su nombre, contraseña y hora exacta desde su IP. Con eso concluyo mi caso. La demanda fue desestimada y mi cliente salió con lágrimas de rabia, pero de alivio. Historia 10. Juicio por alimentos. El padre decía que no podía pagar la pensión porque estaba en quiebra, sin trabajo, durmiendo en el sofá de un amigo. La madre, mi clienta, decía que él estaba mintiendo, pero no tenía pruebas, hasta que ella, desesperada, buscó su Instagram y me mandó un video que él mismo había subido la noche anterior al juicio. Fiesta en yate, champán, autos de lujo, #nueva vida. Lo proyecté en silencio. Señoría, esto fue subido hace 12 horas. ¿Es esta la imagen de alguien en la miseria? Él intentó reír y decir que era un video viejo. El juez preguntó: ¿viejo? ¿Con la fecha y hora incrustadas del día de hoy? Él bajó la cabeza. Yo dije: con eso concluyo mi caso. El juez aumentó la pensión y advirtió sobre posible fraude procesal. Historia once. Defendía a un estudiante universitario acusado de plagio. La universidad lo quería expulsar, alegando que su tesis final era una copia exacta de otra presentada 2 años antes. Pero había algo extraño. La tesis original estaba en formato .docs, y mi cliente había trabajado en LaTeX, un sistema completamente distinto. Investigamos los metadatos del archivo que se usó como evidencia. El resultado: el archivo fue modificado un mes antes del juicio. ¿Y adivina por quién? Por el mismísimo director de carrera,
quien tenía una disputa previa con mi cliente porque lo había denunciado por acoso. Mostramos el historial de edición. Confirmamos la manipulación. El ambiente en la audiencia se volvió tenso. Me acerqué al estrado, abrí la laptop y dije: este documento fue falsificado por alguien con poder dentro de esta institución. Mi cliente no solo no plagió, fue víctima de una trampa. Con eso concluyo mi caso. La universidad retiró la acusación. El director fue suspendido. Mi cliente se graduó con honores. Historia 12. Juicio por custodia. El padre, mi cliente, era acusado de ser alcohólico, irresponsable y de haber golpeado una puerta durante una discusión. La madre se presentó con grabaciones de audio donde se escuchaban gritos y golpes. Solicité el análisis forense de los audios. Resultaron ser fragmentos editados de varias discusiones viejas, cortados y pegados para sonar más violentos, pero eso no fue lo más impactante. Durante el análisis, encontramos un audio completo accidentalmente guardado con nombre, versión final para abogada. Lo reprodujimos en juicio. Se escuchaba su voz diciendo: corta esa parte. Ahora pon los gritos del otro día, los que te mandé. El juez se quedó en silencio. Ella tartamudeó. Luego dijo: era solo un ejemplo de cómo suena. Yo: su señoría, eso no es un ejemplo. Es un montaje, una puesta en escena. Con eso concluyo mi caso. El juez ordenó visitas inmediatas para el padre y una investigación psicológica a la madre. Historia 13. Mi clienta era una joven diseñadora freelance acusada de robar la identidad visual de una marca de ropa. El supuesto dueño había registrado los diseños días antes del lanzamiento de ella y pedía indemnización millonaria. Pero algo me llamó la atención. Los archivos presentados como prueba tenían una nomenclatura demasiado moderna para ser tan antiguos. Solicitamos una auditoría digital de los timestamps. Y ahí lo vimos. Él los había creado una semana después del post viral de mi clienta, usando Photoshop, en un MacBook prestado. El golpe final, una conversación filtrada donde él le decía a su amigo: si no puedo quitarle el diseño, al menos le saco plata. Mostré los mensajes, proyecté la línea de tiempo digital. Esta no es una demanda por derechos, es una extorsión con sello legal. Con eso, concluyo mi caso. El juez desestimó el caso y él fue denunciado por fraude. Historia 14. Una mujer acusaba a su ex de no pagar la manutención. Aportó como prueba supuestos mensajes, donde él prometía darle dinero, pero luego se excusaba. Mi cliente, confundido, juraba que nunca los escribió. Revisamos los chats. Notamos algo. El tono, el uso de emojis, no coincidía con él. Entonces revisamos el número. Era un número falso con su nombre como alias. Solicité a la compañía telefónica los registros. ¿Y lo obtuvimos? La línea había sido activada por la misma mujer, a su nombre. 2 meses antes del juicio, usó un celular viejo para generar chats falsos con un contacto llamado mi ex. Proyectamos los detalles ante el juez. Ella intentó decir que era una broma que se salió de control. Yo simplemente dije: manipular evidencia para obtener ventaja judicial no es una broma, es un delito. Con eso concluyo mi caso. El juez amenazó con prisión si volvía a mentir ante el tribunal. Caso cerrado. Historia 15. Representaba a un joven que alquiló una casa por Airbnb y fue acusado de robar objetos de valor del propietario: una cámara, relojes de colección y una guitarra firmada. Todo parecía ir contra él, hasta que revisamos las cámaras de seguridad del propietario. Sí, él tenía cámaras, pero omitió entregarlas. Solicitamos una orden judicial y al revisar las grabaciones, encontramos que el propio dueño había entrado a la casa horas después del checkout de mi cliente. Luego, presentó una denuncia al día siguiente. Pero el detalle definitivo fue un video filtrado de TikTok, donde el dueño aparecía tocando la guitarra robada días después, en vivo, con fecha, ubicación y comentarios. Puse el video en silencio frente al juez. La guitarra desaparecida, sonando en YouTube Live, una semana después del supuesto robo. Con eso, concluyo mi caso. Demanda retirada. Y el anfitrión baneado de la plataforma. Historia 16. Defendía a una mujer acusada por su expareja de haberle vaciado una cuenta bancaria compartida antes de abandonarlo. Él mostraba capturas bancarias donde faltaban más de 20,000 euros y aseguraba que ella se los llevó por venganza. Pero cometió un error fatal. Subestimó el acceso digital. Pedimos el historial completo de movimientos directamente al banco, no solo capturas. Lo que descubrimos fue que el dinero no se había transferido a la cuenta de ella, sino a una cuenta en las Islas Caimán, abierta a nombre de una empresa fantasma. El titular de esa cuenta, el hermano del demandante. Y aún peor,
Ese dinero había sido retirado en efectivo 3 días antes de que ella supiera siquiera que existía esa cuenta conjunta. Mostré el desglose al juez. Su señoría, si esto fue un robo, fue un autoatraco. Mi clienta no solo no vació la cuenta, fue usada como chivo expiatorio. Con eso, concluyo mi caso. El juez no solo desestimó la demanda, también ordenó investigar por lavado de dinero. Historia 17. Mi clienta era profesora de secundaria. Fue acusada por el padre de una alumna de acoso psicológico y preferencias injustas, asegurando que su hija había sufrido depresión por el trato hostil. En audiencia, el padre se presentó con correos impresos que supuestamente probaban el maltrato, pero cuando los revisé, noté algo raro. Los encabezados de fecha no coincidían con el calendario escolar. Solicité los correos originales a través del servidor del colegio, y descubrimos que el padre había falsificado los mensajes, incluso con errores ortográficos que mi clienta jamás habría cometido. Pero el golpe final fue una conversación en la que la propia hija, en sesión de tutoría grabada por protocolo, decía: «Mi papá me obliga a decir que usted me hace llorar, pero yo sé que usted solo quiere que yo mejore». Proyecté ese fragmento. El padre palideció. «Yo, su señoría, esto no es un caso de acoso. Es manipulación infantil para manchar la reputación de una maestra. Con eso, concluyo mi caso». La demanda fue retirada y se abrió un expediente contra el padre. Historia 18. Juicio por fraude a seguros. Mi cliente, un joven con una lesión real, había reclamado una compensación tras un accidente de trabajo. La aseguradora lo acusaba de exagerar los daños para obtener más dinero. Presentaron como prueba un video donde él caminaba sin problema, en un supermercado. Pero al revisar el video, detectamos que no era él, era su primo, casi idéntico, usando su chaqueta. Lo descubrimos gracias a un detalle mínimo. El primo tenía un tatuaje visible en la muñeca, que mi cliente no tenía. Solicitamos una comparación de tatuajes. El juez aceptó. En el tribunal, mi cliente mostró ambas muñecas. Nada. Y luego trajimos al primo, quien reconoció: «Sí, ese soy yo. Fui a comprarle sus medicinas. Ni sabía que me estaban grabando». Me acerqué al estrado y dije: «El seguro acusó a un hombre discapacitado usando un video de otra persona». Con eso, concluyo mi caso. El juez ordenó indemnización adicional por daños morales. Historia 19. Defendía a un chef acusado por su ex socio de haber robado la receta estrella del restaurante que fundaron juntos. El socio decía que la fórmula era suya y que él la había escondido en una libreta que desapareció misteriosamente. Pero teníamos una carta bajo la manga: los mensajes de WhatsApp del chef, enviados 6 meses antes de abrir el restaurante, donde detallaba paso a paso cómo nació esa receta, incluso con fotos del primer intento. Y lo más demoledor, un audio del propio socio diciendo: «Lo único que tengo que hacer es decir que la receta era mía, y ese idiota pierde la marca». El juez escuchó el audio en completo silencio. El demandante trató de justificarlo con: «Fue sarcasmo». Yo: «Señoría, si eso fue sarcasmo, debería dedicarse al stand-up». Con eso, concluyo mi caso. Mi cliente conservó su receta, su local y su dignidad. Historia 20. Mi clienta era una mujer de 60 años acusada por su hermano de haberla manipulado para quedarse con la casa familiar. Él aseguraba que ella se había aprovechado de sus padres cuando estaban seniles. Mostró como prueba un supuesto video de los padres, afirmando que no sabían lo que firmaban, pero el video tenía cortes y un audio extraño, como si hubiese sido montado. Solicité el video original, lo enviaron, y tenía los metadatos alterados. Requirió una pericia técnica, y entonces descubrimos lo peor. El hermano había usado una app de deepfake para cambiar partes del audio original. Pero aún teníamos la grabación real guardada en un viejo USB. Ahí, el padre decía: «Ella se quedó porque tú nunca estuviste. No es manipulación, es justicia». Puse el video completo en la pantalla. El juez miró al demandante. «¿Tiene algo que decir?» Silencio. Yo: «Con eso concluyo mi caso». El hermano salió llorando. La casa quedó con quien la cuidó hasta el final. Historia 21. Defendía a un adolescente acusado de haber robado un dron profesional durante una feria escolar. El aparato costaba más de 2.000 euros, y la familia del denunciante juraba que mi cliente salió corriendo con él en la mochila. Todo parecía en su contra, hasta que uno de sus amigos mencionó que ese día él había grabado un blog para TikTok. Pedimos el archivo original, y ahí estaba. Minuto a minuto, mi cliente aparecía en otro sector de la feria, en transmisión en vivo, cuando supuestamente ocurrió el robo. Hora exacta. Localización. Sin interrupciones.
Luego, al revisar el supuesto video de seguridad del robo, descubrimos que quien robaba el dron tenía una pulsera amarilla fluorescente. Mi cliente nunca usó una. Pero, ¿quién sí la llevaba? El primo del denunciante. Proyecté ambos videos, mostré la pulsera. Y dije, Su señoría, mi cliente no robó el dron, pero alguien cercano al denunciante sí. Con eso concluyo mi caso. El juez ordenó archivar el caso, y el dron apareció mágicamente 2 días después. Historia 22. Mi clienta era una madre soltera acusada de haber golpeado el auto de su expareja con un bate de béisbol. Él presentó fotos del coche abollado y una denuncia anónima que decía haberla visto con actitud violenta. Lo extraño, las cámaras del estacionamiento del edificio no funcionaban esa noche. Pero revisamos los metadatos de las fotos, y ahí estaba. El coche ya tenía esas abolladuras, 3 días antes del supuesto ataque. Además, pedimos los registros de acceso del garaje. Ella nunca entró ese día. En cambio, el hermano del denunciante sí. Y como golpe final, una publicación en el Facebook del denunciante, anterior al incidente. Alguien me tiene que pagar este daño. Me viene perfecto para el juicio. El juez miró al denunciante. ¿Quiere añadir algo? Él solo murmuró. Yo. Con eso, concluyo mi caso. Demanda retirada. Y advertencia legal por denuncia falsa. Historia 23. Defendía a un médico demandado por un influencer que alegaba negligencia estética. Decía que una operación facial le arruinó la carrera, que su cara había quedado asimétrica y deformada. Mostraron fotos dramáticas, tomadas con iluminación forzada y filtro blanco y negro. Pero alguien del equipo del doctor encontró algo mejor. El influencer había subido historias privadas desde una cuenta secundaria. En ellas, se le veía en fiestas, sin deformación alguna, posando de perfil y riéndose. Solicitamos acceso judicial a la cuenta. Y el juez autorizó. Proyectamos el video. Aquí está el supuesto rostro arruinado, 24 horas después de la operación. El demandante dijo que eran videos viejos, pero la fecha era visible. Yo. Con eso, concluyo mi caso. El influencer fue denunciado por intento de estafa y perdió patrocinios al día siguiente. Historia 24. Mi cliente era un joven acusado de haber difundido fotos íntimas de su ex. Ella juraba que él las había enviado a todo su entorno por venganza. Él decía que jamás tuvo esas fotos, que todo era una trampa. La clave fue un mensaje que ella misma había enviado a una amiga. Si esto no lo arruina, no sé qué más hacer. Voy a usar las fotos que me mandó su ex anterior y decir que eran mías. Pedimos acceso a la conversación. Verificada por peritos, era ella. Luego comparamos las fotos con las imágenes públicas de la ex anterior. Coincidían. Puse el mensaje en la pantalla. El rostro de la demandante se congeló. El juez me miró. Yo dije, con eso concluyo mi caso. Caso cerrado. Y mi cliente quedó limpio. Ella terminó investigada por suplantación. Historia 25. Representaba a una pareja gay que quería adoptar. La agencia les negó la solicitud, alegando falta de estabilidad financiera, pero sabíamos que era homofobia disfrazada. Solicité los registros de aceptación de otras solicitudes y encontramos que una pareja heterosexual con ingresos más bajos, sin vivienda propia y con antecedentes por pagos atrasados, había sido aprobada. La diferencia era evidente. Luego, accedimos a un correo interno filtrado donde un empleado escribía: no quiero meter niños en casas con ese tipo de estilo de vida. Me arriesgo, pero prefiero perder el puesto. Lo proyecté ante el jurado. Miré a la jueza y dije, no es falta de estabilidad, es discriminación pura. Con eso concluyo mi caso. La jueza falló a favor de mis clientes y ordenó revisión completa del protocolo de adopciones. Historia 26. Mi clienta era una joven acusada de haber empujado a una compañera por las escaleras del trabajo. La denunciante llegó al juicio con collarín, muletas y un relato digno de novela de crimen. Decía que todo fue por envidia profesional. Presentaron como prueba un testigo que escuchó los gritos, pero no vio nada. Pedimos las cámaras del edificio. No había ángulo directo, pero descubrimos algo mejor. La denunciante llegó ese día al trabajo con las muletas, ya puestas. Y aún más, bajó del coche con total normalidad. Proyectamos ese fragmento. Luego, mostramos su cuenta de Instagram donde, 48 horas después del empujón, aparecía bailando bachata en una fiesta privada, sin collarín, sin muletas, con tacos altos. El juez se quedó mirando las pantallas y dijo, ¿tiene algo que decir, señorita? Ella murmuró, no sabía que me estaban grabando. Yo,
Con eso concluyo mi caso. Juicio archivado y recomendación de abrir causa por simulación. Historia 27. Defendía a un abuelo acusado por su propia hija de haber manipulado a su nieto para que declarara en su contra en una disputa de herencia. Ella decía que el anciano le lavó el cerebro al niño para quitarle derechos sobre una propiedad familiar. Todo parecía en contra del abuelo, hasta que conseguimos acceso a los mensajes de texto del niño enviados desde su tablet. En uno de ellos le escribía a un primo: «Mamá me obliga a decir que el abuelo me hizo firmar cosas, pero yo solo firmé porque ella me gritó y me quitó el teléfono». Luego, un audio: «Si no dices lo que te dije, te vas a vivir con ese viejo loco y no vuelves a ver a tus amigos». Reproduje el audio frente al tribunal. La sala se quedó en completo silencio. Dije: «Este niño no fue manipulado por su abuelo, fue usado como escudo por su madre. Con eso, concluyo mi caso». El juez revirtió la demanda, el abuelo recuperó su casa, y el caso pasó a lo familiar. Historia 28. Mi clienta era estilista y fue demandada por una clienta habitual que aseguraba que ella le arruinó el cabello con productos tóxicos, provocándole calvicie parcial y trauma emocional. La demandante presentó fotos con zonas peladas y un diagnóstico médico ambiguo. Pero cometió un error. Había olvidado archivar sus publicaciones privadas en OnlyFans, donde aparecía sin pelucas, mostrando cabello normal, teñido de colores, con fechas posteriores al supuesto daño irreversible. Pedimos autenticación judicial. Verificado. Luego, al mostrar las capturas, la demandante entró en pánico. «Eso es invasión a mi privacidad». El juez respondió: «Usted publicó esto. Nadie la obligó». Yo dije: «La única falsedad aquí no es el tinte, es el testimonio. Con eso, concluyo mi caso». Demanda desestimada. Mi clienta recuperó su reputación y hasta ganó nuevos seguidores. Historia 29. Juicio por despido injustificado. Mi cliente, dueño de una pequeña empresa, fue acusado por un exempleado de haberlo corrido, por motivos personales y sin previo aviso. El exempleado exigía indemnización completa y manchó públicamente la imagen de la empresa. Pero encontramos una cámara oculta que grababa discretamente en la sala común. Allí se veía cómo el mismo exempleado abría un paquete que no era suyo, lo vaciaba y luego se lo metía en la mochila. Y aún más. Días antes de su despido, escribió un correo, recuperado de la papelera del servidor: «Voy a provocar que me echen y los demando. Es pan comido». Cuando mostré ambos videos, el tipo se puso pálido. Dijo: «Eso no prueba nada». El juez: «¿Robar y planear una demanda falsa no es suficiente?». Yo: «Con eso concluyo mi caso». El juez desestimó la demanda y le prohibió acercarse a la empresa. Historia 30. Representaba a una joven acusada de haber provocado un accidente de tránsito con fuga. El otro conductor aseguraba que ella se dio a la fuga tras embestirlo y que casi muere por su culpa. Su seguro pedía una cifra absurda. Pero cuando accedimos al sistema GPS del coche de mi clienta, vimos que a la hora del accidente, ella ni siquiera estaba cerca. Estaba en una gasolinera a 10 kilómetros, con registro de compra y cámara del punto de pago. Luego descubrimos que el otro conductor ya había sufrido 3 accidentes similares, en menos de un año, todos con denuncias donde pedía grandes sumas. Y la cereza del pastel, en TikTok, lo descubrimos en un video diciendo: «Otro choque y otro billetito. Hay que saber moverse». Puse ese fragmento en pantalla. Me crucé de brazos y dije: «Eso no es accidente, es fraude sistemático». Con eso, concluyo mi caso. Caso archivado. El demandante fue sancionado.